Tengo tres anuncios. Bien, vamos a decirles que Cerdocentro está en la 27 con privada, Cerdocentro con un variado menú y también comida empresarial desde las 11 de la mañana. Vaya a disfrutar de lo bueno de Cerdocentro, lo nuestro. Les decimos también que el asadero Pizza Italia Express tiene los sabores auténticos y originales. Un lugar popular y refinado, un encuentro familiar, seguro y de calidad. Calle Correa y Cidrón número 125 en Honduras con servicio de delivery. Asadero Pizza Italia Express 809-908-6600. Y recordamos también que en Barahona está Baramar Aparta Hotel con 29 amplias y cómodas habitaciones, suites triples y dobles y el lugar ideal para ir a conocer las bellas playas del sur profundo. Baramar Aparta Hotel 809-524-1900. Continuamos, doctor. Bien, señores. Manuel de Jesús Carvajal Sánchez y la familia Carvajal Sánchez, hermanos y primos, quieren agradecer al presidente Danilo Medina Sánchez, que se ha constituido en vendedor de las tierras de Bahía de las Águilas. Ellos son propietarios de una gran porción de tierra y el presidente está llevando personas para ver si le compran a los Carvajal Sánchez su tierra. Adelante, maestro. No, gracias, Julio, por la invitación y reiterar que yo no no soy dado, no he sido partícipe de ventilar el tema de la parte jurídica de este caso en los medios de comunicación, he sido bastante prudente con eso. Pero últimamente se ha querido manejar mediáticamente un tema que es del estricto manejo de la justicia y del tribunal del área inmobiliaria específicamente. Por eso vine hoy, porque el editorialista del periódico El Día de ayer, que no tengo el honor de conocer físicamente, personalmente, señor Monegro, editorializa Bahía de las Águilas. Y en el texto de lo que él escribe aquí, le hace un daño, porque tratando de defender extraordinariamente al presidente Medina, que está tratando de hacer una labor para apuntalar la economía en esa zona, le hace un daño cuando lo insta a que ya él obtuvo y el Estado obtuvo ganancia de causa en el proceso judicial que se está llevando en ese tema. Y no es así, porque todavía eso está a nivel de casación en la Suprema Corte de Justicia. El Estado tuvo una sentencia de primer grado que fue un adefesio jurídico, que fue a lo que se le dio el despliegue publicitario. El Estado anula el título de Bahía de las Águilas, pero ese es primer grado, jurisdicción original con la doctora Luisa Ver, la magistrada. Eso fue recurrido al Tribunal Superior de Tierra y se evacuó la sentencia 2016-0662 del 24 de febrero del 2016, que anuló la sentencia de primer grado, como publica el periódico Diario Libre de fecha 1 de marzo del 2016, que es el único que la publicó, porque yo le llevé una copia de la sentencia al amigo director Adriano Miguel Tejada. Entonces, no es verdad que ya hay ganancia de causa. ¿Y qué hizo el Tribunal Superior cuando anuló la sentencia de primer grado? Dijo lo siguiente y tumbó todo el discurso que se había mantenido durante 20 años, que los títulos son falsos. Bueno, el tribunal dijo, aquí hay títulos que los emití yo, que se cumplió todo el procedimiento. Y si alguna irregularidad hay en ese expediente, tiene que ser a las personas que se beneficiaron de cara al Instituto Agrario. Nadie ha dicho que ese tema fue hecho por santo y que lo que hicieron no lo hicieron y perjudicaron al Estado. Ahora, el Estado no puede prevalerse de sus propias faltas para afectar a otros. El Estado permitió que eso llegara a terceros adquirientes y eso le traspasaran a otros, cobrando impuestos, haciendo la labor que el Estado hace en esos aspectos. Y en ese caso es que ha llegado Manuel Carvajal y mis clientes internacionales, que compramos frente a un título ya que había sido transferido desde que lo obtuvo, y es el que nos lo vende a nosotros. Que inclusive los vendedores me procesaron penalmente a mí, alegando que eran familia mía y que no habían vendido. Entonces, los títulos en el caso de Carvajal eran buenos para las instancias del Estado y la justicia,
para procesarme en el área penal, pero no son buenos para mantenerme en mi seguridad jurídica, como lo dice la sentencia 2016-0662. ¿Y qué hice esa sentencia? Que yo soy tercer adquiriente, que adquirí, que compré frente a unos derechos registrados, pero que no me puede mantener mis títulos porque el director del IAD de entonces que se produjo eso no se proveyó de una cuestión que jurídicamente no tenía que hacer. Pero yo que tengo que ver con el IAD, yo no soy funcionario del Estado. Yo compré frente a un derecho registrado, como dice la Constitución y la ley, y la seguridad jurídica. Entonces, ¿frente a qué se va a comprar? Si usted le quita la seguridad jurídica a la propiedad inmobiliaria, sentando un precedente, una jurisprudencia, en este caso, que el órgano que está facultado por la ley y la Constitución para regir la materia inmobiliaria, y le quita la seguridad jurídica, ese manto sagrado de protección, entonces usted dejó totalmente descubierto toda la propiedad inmobiliaria. Ni tú, Carlos, tendrá nada, ni mi amigo Julio Jacín tendrá nada, ni mucho menos el amigo Pepín, que es amigo mío, de donde salió este editorial de Monegro, que yo quiero entender que él se ha pasado de contento por halagar al presidente y por alguna razón que él necesita algún favor del presidente en estos momentos, y más como está este caso de Odebrecht. Y fui a certificar el periódico y ellos no lo certifican. Lo tendré que hacer por otra vía porque él ha incurrido ahí me ha provocado un daño moral cuando mantiene que eso fue fruto de un fraude. Nadie está discutiendo eso, pero yo soy el que he cometido el fraude, he participado. No, yo compré frente a un derecho registrado. Quiero eso por esa parte, que él haga porque me dicen que es un muchacho equilibrado, es inclusive de derecha igual que yo, que subsane eso en ese aspecto, porque el propio jefe de él y dueño del periódico, Pepín Corripio, es socio en el grupo RIU, en el área turística en el este. Entonces el grupo RIU se va ahí del país y ellos forzan al presidente de Medina que obtenga una sentencia estropeando todo el derecho inmobiliario y se siente una jurisprudencia de que nadie tiene derecho en la República Dominicana. Eso en el caso de él. Y llamo a la joven abogada que llevó la voz cantante en materia de opinión pública para detractar, Laura Costa Iglesia, a que se integre y hable de la sentencia del Tribunal Superior de Tierra y hable del proceso de casación que está en la Suprema Corte, que quien recurrió la sentencia es el propio Estado. La sentencia del Tribunal Superior de Tierra la recurrió, aquí está, recurrió la sentencia ante el tribunal, ante la Suprema Corte de Justicia, y nos la notificó a las partes. Aquí está donde el Estado recurre la propia decisión del Estado y le pide a la Suprema que la case sin envío, una figura que no existe. Ok, de acuerdo a lo que se ha dictado judicialmente en cuanto a los terrenos de Bahía de las Águilas, ¿qué es lo que usted tiene ahí? Según lo que se ha dicho. En Bahía de las Águilas. Sí, o sea, según lo que se le ha dictaminado recientemente. No, en Bahía de las Águilas. ¿Dejaron de reconocerle su derecho? No, la sentencia del Tribunal Superior de Tierra dice que los títulos que yo compré, las parcelas 215A, 47, 48 y 65, son buenos y válidos, y que lo emitió el Tribunal de Tierra, sí, y que se cumplió todo el procedimiento de ley para su obtención a los que la titularon, que fue una usted es un adquiriente de buena fe. Claro, una compañía llamada Mantenimiento y Servicio. Y esa, después que tiene título definitivo, le vende al señor Reví. Y el señor Reví es que me vende a mí. Pero todo eso interviene el Estado cobrando impuestos. Y yo que tengo que ver con el IAD, y que el IAD no se proveyó con nada. El Estado no puede prevalerse de su propia falta, de su propia debilidad institucional, para perjudicarme a mí ni a nadie. Porque si hiciese eso, y esa sentencia adefesiosa que está pidiendo el propio Estado que la Suprema la case sin envío, una figura que no existe, porque no la puede casar sin envío. Cuando si tú dices que la casa sin envío, que tú le estás pidiendo a la Suprema, que la Suprema haga una sentencia a ella y te beneficie. No, la Suprema lo que va a hacer es que va a casar la sentencia con envío, y que otro tribunal de la misma categoría que el Tribunal Superior de Tierra, Departamento Central, que evacuó la sentencia 2016-0662, que será o el del norte en Santiago, o el del nordeste en San Francisco, o el del este en el Ceibo, va a conocer de nuevo. Y en el caso mío, ¿qué va a tener?
el único que tiene que probarme dónde yo tuve ¿Usted mala teme fe. que cada vez que el presidente aterrice en un avión con unos inversionistas puedan algunos de ellos antojarse de la tierra que le toca, que es suya por su título, y que pueda de cierta manera desconocer su derecho a la propiedad? Bueno, el presidente conoce eso, porque el presidente cuando llegó emitió este acuerdo el 7-13 para una negociación 45-55, y él sabe por qué él sabe, y el doctor Pina Toribio, que era consultor jurídico, y el ministro, él sabe perfectamente. Pasa que yo fui amigo del doctor Balaguer y sé cómo es este país. Hay mucha gente que se pasan de contento y comienzan a calentar y dicen, no, presidente, vamos a llevar eso a los tribunales. Ahí el único que está calvado, eso es una agüita, no lo comemos y podemos. No, señor presidente, no permita eso. Todo el mundo sabe que ese expediente tuvo un origen fétido. Pero lo hizo Manuel Carvajal ni mi cliente. No, lo produjeron la debilidad institucional y dejó el Estado que llegara muy lejos y se convirtieron terceros. Entonces usted no puede tener un remedio peor que la enfermedad. Usted no puede subsanar eso ahora que se hizo mal en aquella ocasión y que provocó daño a terceros, como es el caso mío, destropeando y desbaratando totalmente la seguridad jurídica, con lo cual le va a hacer un daño global a la economía, a los grandes empresarios que están en el sector inmobiliario, los Vicini, el mismo Pepín que tiene negocio, todo el mundo, ni tú tendrías casa si se siente. Esa sería la misa de salud para todos los abogados, porque si eso sienta una jurisprudencia, tú el que no tenga nada va a atacar todos los títulos, porque el órgano que está por ley y por la Constitución facultado para hacer, se va a desdecir a sí mismo. Entonces dejó totalmente en el aire toda la seguridad jurídica y los derechos de propiedad en la República Dominicana. Yo quiero que Laura Costa, que fue tan proactiva en materia comunicacional con la sentencia de primer grado y con el conocimiento de esto, también se integre, que sea responsable y manifieste jurídicamente qué es lo que está pasando en el momento actual y a qué nivel está, y que el Estado perdió en la Suprema Corte, en el Tribunal Superior de Tierra, perdió esa parte. No todos, muy pocos los que tenemos derecho, que no hemos sido ladrones ni hemos sido funcionarios del Estado. Y lo dice doña Inés Ispún al día siguiente, cuando el presidente fue la última vez, ahora dice, ya están listos los títulos. Y ahí en el editorial de mismo. Sí. O sea que lo único que yo llamo al presidente, no se deje calentar la cabeza con eso, no deje que lo metan en otro lío más histórico, que no va a pasar así. La Suprema Corte está juiciosamente compuesta por personas que saben el grave peligro que significa, Manuel, adoptar una postura esa naturaleza. Te quedan 2 minutos todavía. Nada, yo simplemente instar a Monegro a que repare el daño que hizo en ese editorial, que no peque de ser tan lisonjero con el presidente por algún favor que él necesite, con el caso de Odebrecht, que repare eso, que me certifique en mi periódico. No voy a accionar contra él, y a Laura Costa que se incorpore a ser responsable de la misma manera que lo fue con la sentencia de primer grado, con la sentencia del Tribunal de Tierra y con el proceso de casación que está en los tribunales. Y usted, presidente, que pensar como él pensó en el editorial es porque le debe un favor al presidente. Las informaciones que yo tengo las informaciones sí, que él necesita. Esto se llama difamación e injuria. No, pero la información que yo tengo es que él necesita un favor del presidente en algunas cosas en este momento, y está acondicionando el terreno. Tú ibas muy bien. No entiendo. Pero le hace daño al dueño del periódico, a Pepín, porque Pepín es empresario, y Pepín no es verdad que va a propiciar que la seguridad jurídica del país se tire por la borda. A lo mejor por desconocimiento. Yo lo insto a que él busque la información, porque me dicen que es un muchacho muy equilibrado, de derecha. Yo no tengo el placer de conocerle personalmente, y que rectifique de acuerdo a la información, porque a lo mejor no la tenía, cuál es la realidad de eso, y que nosotros estamos prestos, por lo menos. ¿Y si la Suprema ratifica lo que le llegó, qué va a pasar? No, la Suprema lo único que puede hacer es, porque lo han pedido las dos partes, el Estado y nosotros, casar la sentencia. ¿Y si no la casa, qué pasa? Si no la casa, entonces
la Suprema Corte de Justicia se autodisolvió. Usted perdió. Claro, no se autodisolvió, porque ¿cómo que perdió? Tiene que tomar una decisión, o la casa, O no la casa. o tiene que evacuar una decisión, porque ella está apoderada, tiene que evacuar una decisión. ¿Y cuál es la que va a evacuar? Casar la sentencia, porque no puede erigirse ella, la Suprema Corte, en un mandato que la ley ni la Constitución le da. Ella no puede hacer una sentencia nueva. Tiene que mandarla a un tribunal de la misma categoría que evacuó la Sí, que pero eso es casarla. Claro. Y si no la casa, se quedó como estaba. Entonces, como llegó de abajo. Bueno, pues entonces viene el recurso de revisión, viene el Tribunal Constitucional, o iremos a la Corte Interamericana, De la desarrollo. Corte Internacional y en última instancia Nuremberg. Por lo menos Manuel Carvajal, ya, por lo menos yo en Costa Rica ya tengo el bufete de abogados preparado, por si acaso, para dirimirlo allí, porque eso es un adefesio constitucional totalmente, de violación a la ley, a la Constitución y al derecho de propiedad. Ahora, a mí me gustaría, ya como masoquista, que lo hicieran así, para reírme y pasar a la historia de que todos los dominicanos por chulo no van a tener propiedad inmobiliaria, porque la va a arrasar esa jurisprudencia de hacerlo así. A lo mejor deciden no comprar tierra del Instituto Agrario. Bueno, como comprar tierra, pero es que el Instituto Agrario no vende tierra. El Instituto Agrario, ese señor hizo una acción imprudente en ese momento, pero que la ley no se lo prohibía. Hizo un asentamiento en una zona turística. Ahora, el Estado, él estaba prevalido de las facultades del Estado y lo hizo, pero el Estado permitió que además de hacer el asentamiento, se lo vendieran a terceros, se solicitaran deslindes, se produjeran los títulos definitivos por el Tribunal Superior, que por eso los reconoce, se volviera a vender a otra persona pagando impuestos, y eso me venden a mí. Entonces, Bien. Yo como amigo tuyo quisiera que tú te consigas unos cuartos. Gracias, madre. tú Suerte. sabes que tú eres mi hermano. Bien. Un abrazo.